Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Y empezamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Asís Timmermans. Buenos días, don Asís. Muy buenos días, muy buenas. Y hoy con don Jaime Berenguer. Ayer falló un penalti en el partido, pero bueno, aquí está recuperado. Pero lo hice por darle emoción al partido de vuelta. Imagínate que gane el Atleti de Bilbao allí 0-1. ¿No? Ayer fue la paliza que le dio el Barça al otro, o el injusto, eso fue antes de ayer fue, ¿no? Ayer fue la injusta paliza al Real Madrid. No, eso fue hace 3 días, ¿no? No sé, yo ya me lío. Ya no me acuerdo. Bueno, en fin, usted entiende menos de fútbol que yo, y ya es decir. Bueno, ¿dónde durmieron ustedes el día de la fiestuki? Está usted preguntando dónde ha dormido yo como delegado de mí mismo. Yo sí, ¿verdad? ¿Ustedes entienden esa escena de Pilar Alegría? Qué vergüenza. No sé, es una reacción como muy extraña, ¿no? No quiero quitarme balones, pero esto es digno de un estudio psicológico. Sí, bueno, Jaime. A mí no me metas en marrón. O sea, es decir, no, pero lo curioso es que sin que nadie le preguntara empezó a liarse y a tartamudear y acabó diciendo lo que nadie le había preguntado. Hombre, ser delegado del gobierno o algo así no supone sentarse a los pies de la cama del ministro. Nadie había hablado de camas, nadie había hablado de sentarse en una cama ni del ministro. Le preguntaron dónde durmió esa noche. Por lo menos dijo sentarse. Sentarse, sí. A ver, entre sentarse y retozar todavía hay unas cuantas. Pero varias pantallas. Sí, o sea, que decir, podría ser. No, pero lo que quiero decir es que esto es un poquito como, no sé qué verosimilitud tiene una escena como la famosa escena de Algunos hombres buenos, ¿no? Del Código Rojo, pero es un poquito, es decir, le preguntas algo a alguien. ¿Ordenó usted el farolillo rojo? Le preguntas algo a alguien y acaba diciendo algo que no le han preguntado, como en estas películas de regulares de detectives en que alguien le dijo, bueno, ¿y usted por qué salió del no sé dónde? Dicen, yo esto no se lo he dicho a nadie. Y entonces ya descubre que el malo es el que está preguntando. Pilar Alegría acogió efectivamente como delegada del gobierno a una comitiva que, entre otras cosas, lo que hizo, aparentemente hay indicios serios y creíbles por el personaje, pero son indicios de que trajo una caravana de prostitutas a una habitación de un parador del de Teruel en plena pandemia y montaron pues no sé si una orgía o, bueno, también entre la orgía y... Pudo ser una clase de filosofía que acabó mal. Sí, o de filosofía práctica. Sí, o una discusión sobre los aranceles de Trump. Sí, así acabó la habitación de destrozada. O del libro del buen amor, ¿no? Claro. Entonces, no decía que el arcipreste no decía que los 3 placeres que mueve el hombre son el buen yantar, el buen beber, el yacer con hembra placentera, pues estarían hablando de eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, no le estamos preguntando, o sea, nadie le preguntó si usted se sentó a los pies de la cama del ministro. Le preguntó si como persona que acogió, como cargo que acogió al ministro, como usted mismo ha dicho, supo que el ministro y Koldo y sus congéneres trajeron una caravana de prostitutas, montaron un follón tremendo en un parador, en un momento en que el director general o el presidente de Paradores Nacionales era don Óscar López. Si usted lo supo, si usted lo encubrió, si a usted se le quejaron, si usted fue testigo, esto es lo que le están preguntando. Nadie le ha preguntado en qué cama se ha sentado usted o a qué pies a masajear. Si le preguntan ahora a Óscar López, dice, no, yo no le hice la reserva. Claro. Porque entonces, vamos, están todos metidos en el ajo hasta las cejas. Son una panda. Son una cuadrilla. Son una banda. De vividores. Claro. De vividores. Claro, lo que pasa es que, o sea, fíjese que yo estoy sorprendido porque la responsabilidad penal no es necesaria para la responsabilidad política. Es decir, solo cualquiera de las informaciones que está saliendo ya merecerían una dimisión. Nadie tiene la menor duda de que si un ministro va a un parador
lleva una caravana de prostitutas con sus congéneres, causa desperfectos graves en una habitación, nadie tiene duda de que el presidente de Paradores Nacionales, que es un cargo político en este caso, supo eso antes, durante o después de los incidentes. Nadie tiene duda de que le ha llegado. Quien diga lo contrario miente vilmente. Entonces, todos sabemos, quiero decir, que Óscar López miente. Está probado que hubo esta caravana de mujeres, cosa, por cierto, que no es un delito. No estamos hablando de un delito, estamos hablando de una conducta determinada que sería delito si se hizo con presupuesto público, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso no lo sabemos todavía, quién pagó aquello. Claro, pero lo que quiero decir es que lo grave de todo esto es que nadie discute la realidad de los hechos porque son veraces. Porque son creíbles. Porque son creíbles. ¿Por qué? Porque ya estamos observando que hay un ministro que se dedicó fundamentalmente a colocar a sus esposas, exesposas, amantes, examantes y prostitutas. Bueno, pero que se cargaron la habitación y que estuvieron allí con 16 señoritas, eso es un hecho comprobado, ¿no? No lo sé. O sea, quiero decir, es un hecho declarado. Digamos, es un hecho publicado por los medios, lo publicó The Objective, que Tigarat hace 3 años. Lo publicó OK Diario hace unos días ya con más detalles, y es un hecho no desmentido. Se ha publicado, por ejemplo, que Paradores reclamó, mandó una factura por los desperfectos al gobierno, que no se la abonaron. Sí. Todo eso se ha publicado y nadie ha salido a decir es mentira. Y de hecho, quien sí ha salido a decir que era voz populi lo que había pasado allí ha sido el exministro de Sánchez, Máximo Huerta, en el programa de Ana Rosa Quintana. Entonces, yo, a falta de desmentidos, tengo que dar veracidad. Como era voz populi, y eso me llegó hasta a mí, que fíjate lo que tengo que ver yo con el PSOE, como era voz populi, que el ministro Ábalos creaba, yo lo que sabía, entonces sin datos, pero todo el mundo lo sabía, que creaba ONGs, o mantenía ONGs con cargo al presupuesto público para mantener yo creía en ese momento, a sus exparejas. Que bueno, desde el Ábalos recibió una fotracá de millones con tiempo de Zapatero, es de un montón de dinero. A mí lo que me sorprende del tema es que estos tíos, cuando se fueron al Parador, claro, no fueron, y seguro que tenían reservada toda un ala, porque para meter 16 señoritas, más la corte que le acompañaba, más los amiguetes del Golfo, más el propio Golfo. Bueno, eso por lo menos son 16. Bueno, aunque duerman de 2 en 2, estamos hablando ya de 10 habitaciones, 2 en 2, de 3 en 3, que no cuente Luis del Pino el chiste de organización. Vale. Ese no me lo sé, pero bueno. No se puede votar. Si lo cuento yo, me censura. Y si él, sin embargo, cuenta cualquier chiste que le venga y luego la comida, le pagará. Bueno, perdón, quiero decir el desayuno. Le pagaremos el desayuno la cena y todo. Pero ¿no? lo que quiero decir es que yo creo, no sé si lo están haciendo la oposición, no sé si lo están haciendo, pero todo lo que se está publicando es ya bochornoso. Cualquiera de las cosas que se han publicado y se han dicho son suficientes para tumbar un gobierno democrático en la Unión Europea. Y aquí me sigue preocupando que todo se apueste al resultado de los tribunales. ¿Por qué? Porque una posible absolución en la que yo creo posible, porque creo en el poder del gobierno de condicionar, digámoslo suavemente, de condicionar las decisiones de los jueces, una posible absolución, me temo yo, que va a derivar en una redención, que el gobierno la utilizaría, que Sánchez la utilizaría en ese momento como una especie de absolución completa que le sirviera para cazar a quienes le han cuestionado. Entonces, ya la dimisión de Óscar López, de Pilar Alegría, sencillamente por saber lo que ocurrió en ese parador y no denunciarlo, no tomar medidas, etcétera. De Óscar López por encubrirlo y por mentir. ¿Te imaginas lo que habrán hecho estos tíos? Bueno, no te digo ya el resto del tiempo, durante la pandemia, simplemente porque este tipo de cosas genera adicción, es decir, es puro vicio. Entonces, el tío que se va a un parador en medio de España con 16 señoritas, que no sé, que las metería, ¿no? Creo que las metería en un par de coches de estos, también alquilaríamos. Una van. O sería del Parque Móvil Ministerio, ¿eh? Es decir, y se va por ahí, eso es que lo ha repetido, vamos, eso me juego yo el desayuno de luego. Sí, porque estas... Y no pasa nada. Te quiero decir. No pasa nada, es comprensible. ¿Sabes esta mañana de qué me estaba acordando?
Iba a hacer un tuit, pero al final no lo he hecho porque se me ha puesto el tiempo encima. Buscar aquella sesión del Parlamento donde todo el PSOE se ponía en pie a aplaudir a Ábalos. ¿Sabes? Es decir, pues claro, ese tío del parador con la señorita es el que todo el hemiciclo, que ya lo sabían, ahí ya lo sabían, estaba puesto en pie y le estaba aplaudiendo. Ese es el Partido Socialista Obrero Español. Yo estuve discutiendo algún tiempo con uno de los pocos diputados con los que tengo una buena relación, tenía una buena relación, aunque no doy su nombre, sobre si se debería haber hecho mucho más en el tema de Tito Berni en su momento. Este diputado me aseguraba que es que no pudieron hacer más, por tal, por cual, lo que sea. Pero es que es muy grave. Yo no sé cómo está el tema judicial del Tito Berni, pero de lo que estamos hablando es de que las reuniones en las cuales se acordaba con empresarios, y recordemos que los empresarios pagaban cenas, prostitutas y cocaína a diputados y altos cargos a cambio de que estos les proporcionaran subvenciones, permisos, etcétera. Todo esto se realizó en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, hasta tal punto que no se pudo registrar el registro, ¿no? No se pudo registrar no dio permiso, creo recordar, la presidenta del Congreso para registrar el despacho de Tito Berni porque era aforado, ¿no? Es que no se puede caer más bajo y me sorprende que en este momento un partido que ha acogido, que ha protegido no solo la prostitución, sino la corrupción de sus miembros en el propio Congreso de los Diputados, siga teniendo el 29% aproximadamente, o del 28, me es igual, como si fuera el 25, de voto popular. Pues mire, del Tito Berni le cuento, la Fiscalía ha solicitado este mes 1 año de cárcel para Tito Berni por delitos de cohecho y estafa en una de las piezas del caso Mediador. En enero, la juez instructora señaló que Tito Berni lideraba una trama corrupta desde el Congreso, utilizando su cargo para acceder a información sensible de empresarios ganaderos y extorsionarlos. Se le imputan delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos. ¿Y 1 añito solo por eso? Por una de las piezas. Da igual, 1 añito por cohecho y tal. Joder, es que es del PSOE. Claro, es que, coño, te voy a decir que sale barato el asunto, ¿no? Claro, ¿de quién depende es que no pesa ni la cárcel. No, y además, claro, pero si es que además, aparte de que sale baratito, es que eso más que una condena es un encubrimiento, porque Tito Berni no fue posible sin unas cuantas personas que eran las que le proporcionaban la información, las subvenciones, etcétera. O sea, por cada soborno existe un sobornador y un sobornado. Claro. Esto es siempre así. ¿Quién era el sobornado? Los altos cargos del Partido Socialista. El problema es que estaba implicado, me refiero, es que tiene algo que ver con esta gente, un señor que entonces era presidente de Canarias por el Partido Socialista y ahora es ministro. Más datos del caso Tito Berni. En febrero de 2025 publicó El Confidencial unas declaraciones del inspector jefe Francisco Moar, que fue quien inició la investigación y que denunció en El Confidencial maniobras para proteger al PSOE, incluyendo su apartamiento, el del inspector jefe del caso, cuando comenzaban a surgir vínculos con contratos europeos y el gobierno canario. También reportó la desaparición de móviles clave del mediador, cuestionando la cadena de custodia de pruebas. Cecilia, pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, parece que hay una cierta pausa en los follones financieros mundiales después de que Trump pusiera en pausa los aranceles durante 90 días, salvo a China, donde se los sigue subiendo. Yo ya he dicho que vamos, que la gente que se esté asustando por lo que sube o baja la bolsa ahora no tiene ni idea de la que se avecina. O sea, vamos a tiempos complicados y donde sí que realmente puede haber una crisis gorda a nivel mundial si, por ejemplo, el régimen chino huye hacia adelante y le da por buscar enemigos externos en la isla de Taiwán. Entonces, que un poquito de tranquilidad, que las cosas se pueden poner mucho peor. Y además, yo creo, vamos a ver, yo creo que en estos días, en estos últimos 2 días, particularmente, ya la gente, o sea, hay tanta confusión, ¿no? o los argumentos son tan confusos que se va a lo maniqueo. Yo ya no sé, dicen algunos, si es que esto es un bluff o es una estrategia, lo que sea. Lo único que sé es que Trump es malo. Entonces ya lo interpreto todo en este sentido. Pero ahora es cuando vamos a entrar, a dejar esto como la habitación del parador de Teruel. Venga, atáquense. No, pero yo... Mira, Luis, mientras que tú no te pongas a los pies de la cama... O sea, para que te veo cara de Pilar Alegría. Lo que le acaba de decir, esta fijación, ya te digo, esta fijación con los pies del ministro tiene un nombre en psicología. Imagínate los pies de Ábalos. Este fetichismo. Eso es horrible. No, pero lo que quiero decir es que es que seguro que lleva las uñas largas y todo. Ay, por Dios. Momento de desconectar. Yo creo que tenemos que recordar. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que tenemos que recordar de dónde venimos y luego ya hablamos de a dónde vamos, como decía Siniestro Total. Yo quiero recordar una cosa. La guerra comercial con China, que está entablada, que no es solo una guerra comercial, es una guerra política, pero esta guerra, que es la fundamental, es la alternativa a otra situación que había antes de las elecciones. Y es que si hubiera perdido Trump las elecciones, si hubiera ganado Kamala Harris las elecciones, no habría guerra comercial con China. Lo que habría es avance imparable, continuo, de los intereses chinos en el mundo. Esa era la situación. Esa era fundamentalmente la situación. Es decir, cualquier forma de plantar cara a esa guerra que China estaba ganando supondría inmediatamente un problema a cortísimo plazo con un objetivo a medio y largo plazo. Se puede decir que Trump lo está haciendo bien o mal, que es una estrategia negociadora exclusivamente, o que no lo es porque en realidad Trump cree en los aranceles. Paréntesis, yo he dicho 20.000 veces, soy absolutamente, radicalmente contrario a los aranceles, con una excepción, que es una excepción política, pero que no quiero entrar en ella. Soy contrario a los aranceles, soy muchas cosas contrario a lo que Trump ha dicho reiteradamente desde hace años y en campaña electoral que cree. Pero dicho esto, estamos en una guerra con China y esa guerra no estaba planteada, es decir, el enemigo, con perdón de la
comparación bélica, estaba avanzando posiciones y avanzando, y nadie le plantaba cara. Trump, bien, malo, regular, le está plantando cara. Se puede discutir muchas cosas, se puede discutir si hace bien o mal, que yo tengo mi opinión, en exigir, en enfrentarse a la Unión Europea. La tesis de don Luis del Pino, la llamada tesis del Pino, conocida en la profesión, es que Trump lo que ha hecho es, lo que su objetivo era obligar a que cada país o cada entidad se retratara en esta guerra. Yo pienso otras cosas. A ver. No, es decir, pienso otras cosas. No, pero no se refieren a esto, dice que piensa otras cosas. No, sí. No. Que es capaz de pensar otras cosas. No, lo que quiero decir es que yo sí pienso, porque esto ya ha pasado, que Trump puede llegar, o que la administración Trump puede llegar a una buena situación por las razones equivocadas o por los métodos equivocados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ya en las discusiones sobre sobre tratados de libre comercio con la Unión Europea hubo un momento en el primer mandato de Trump en que los negociadores de Estados Unidos le plantearon a la Unión Europea en un momento dado en que se discutían cuotas y exportaciones y tal y cual, y también la eliminación de algunos aranceles. De repente, como no se llegaba a ningún avance, los negociadores norteamericanos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar todos los aranceles recíprocos, todos. Tanto los de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea dijo, no. ¿Cómo? No. Pero no estábamos hablando de liberalización. Pues yo esto no había oído al revés. Que fue la administración norteamericana la que en su momento se le ofreció. En absoluto, no solo eso, sino que la Unión Europea dijo que no, y además dijo que no por una razón, varias razones, pero por una muy esto fue público, porque es que la producción de coches de Alemania no soportaba eso, es decir, era la mayor beneficiada por los aranceles. Pero lo que quiero decir es que al final yo no soy partidario, a mí me cae más simpático, es decir, me parece más de acuerdo con mi formación, etcétera, pues un Marco Rubio que un Trump. Pero Marco Rubio habría podido sostener una determinada batalla, no estoy muy seguro. Entonces, yo ya estoy harto de que el debate de fondo de una estrategia, de una situación como la actual, se ventile en insultos y descalificaciones morales. A mí lo que no me gusta de Trump, ya lo he dicho y no voy a repetirlo cada día. Lo que me parece asqueroso, corrupto, vergonzoso en la guerra comercial y económica y política entre China y Occidente es Kamala Harris, es el Partido Demócrata, es la mitad del gobierno español que trabaja abiertamente para los intereses chinos. Cuando digo abiertamente quiero decir en lobbies como el de Zapatero, Pepiño, González Pons, que trabajan para el gobierno chino y para Huawei, en ministros de Asuntos Exteriores, cuya mujer fue colocada como vicepresidenta de Huawei, cosa que se tuvo que rectificar unos meses después por presión de la Unión Europea, y en sátrapas como Sánchez, que han ido a Vietnam, se han postrado ante un auténtico genocida que asesinó a casi 2 millones de personas, y ahora van a chuparle los pies a Xi Jinping, los pies. Sánchez se va a sentar en la cama, a los pies de la cama, ¿cómo será eso? A los pies de la cama de... Ya te digo yo que este precisamente no se sienta. ¡Ah! Este no se va a quedar a pie firme. Vamos, en fin, bueno, de cúbito supino. Y ahora te dejo que intentes rebatir cualquiera de mis No, yo te quiero decir que el tema es complejísimo. El tema es complejísimo. En primer lugar, yo lo que diría es que nosotros no estamos en una guerra con China. Estados Unidos está en una guerra con China y a nosotros nos quiere meter o nos va a meter o nos vamos a ver involucrados o sí. Somos neutrales entre uno y otro. No, te quiero decir que a nosotros no nos ha pedido permiso para poner los aranceles, ni para empezar una guerra comercial, ni absolutamente nada. Eso lo ha decidido él porque le ha dado la gana, que es libre de hacerlo, pero no estamos. Estamos invadidos, estamos nosotros. Nosotros somos Petén, digamos. Bueno, sí, lo que fuere. Nosotros somos Petén. Nosotros
nosotros lo que somos es un cero a la izquierda. Es decir, aquí nos están metiendo y nos van a manipular unos y otros para tal. No son los mismos unos y otros, pero bueno, de acuerdo. Bueno, no son los mismos unos y otros, pero yo también... Yo estoy con unos, no con otros. Sí, yo también, pero para que hacer bien las cosas yo creo que hay que profundizar un poco en el asunto. Mira, el tema del poder chino y de la influencia que está teniendo y del régimen que es espantoso. Es una dictadura que además está cometiendo el mismo error que yo creo que cometió el Japón en el principio del siglo XX, final del XIX, que a su expansión económica y social, lamentablemente le dio por un nacionalismo que al final hizo expandirse por toda Asia. Y ese en sí mismo, ese nacionalismo mezclado con una dictadura comunista, yo creo que nos espanta absolutamente a todos, ¿vale? Ahora, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Esa es la gran pregunta, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? El otro día salió un gráfico que era una imagen muy reveladora, donde ponía el comercio mundial, el primer país que tenía comercio mundial con el resto de los países del mundo en el 2000, y en el 2000 creo que era 24. Y había pasado de ser prácticamente todo el mundo azul, con los Estados Unidos, a ser absolutamente rojo. ¿Por qué hay ese boom económico e industrial de China? Bueno, pues porque hay unos señores muy codiciosos que deciden que se van a fabricar, pongo un ejemplo, una conocidísima marca de teléfonos que se paga, ahora mismo lo estamos pagando, lo llevo yo en el bolsillo, a 800, 900, 1.000 euros, y que si ese mismo teléfono se hace en los Estados Unidos, cuesta 3.500. Con lo cual, si a mí la mano de obra más impuesta me cuesta 3.500, yo no se lo puedo vender nada más que a Ábalos, Coldo y Tito Verne, que son los que tienen pasta, pero no se lo puedo vender al resto del mundo. Con lo cual, yo externalizo mi producción, la llevo a países donde no hay condiciones laborales, ni hay libertad, ni hay nada, y les pagan 3 pesetas y la gente trabaja 12 horas el día al destajo, y yo luego con ese producto me lo llevo, lo comercializo y me llevo la parte del león. Claro, lo comercializo, pero es un maravilloso error. Correcto. Es un maravilloso error. Todo lo mío, maravilloso. Bueno, lo comercializo y me llevo la pasta, ¿vale? Y esto es lo que hemos estado viviendo durante muchos años. ¿Qué pasa? Que el señor de allí les ha salido de respondón. ¿Por qué? Porque tiene 1.300 millones de personas, un país extraordinariamente organizado, un país absolutamente disciplinado, con un control férreo que está dirigido por gente muy inteligente. Y han sido capaces de, ahora mismo, China no es que tenga el comercio mundial, es que a nivel tecnológico, vosotros veis los coches que están haciendo los chinos y los comparáis con los europeos. Es que parece, no sé, como mis 600 que tengo ahí del año 68, es que no tiene nada que ver. Y esa es la situación a la que le hemos llevado nosotros, los europeos. Esa es la situación. No, nosotros nos hemos... Los gobernantes progres europeos. No, todos. Yo no soy usted no, porque no responsable, tiene empresa, pero aquí hay empresarios españoles que fabrican allí. Hasta tal punto ha sido la situación de que hemos llevado todo allí porque era más barato. Es decir, yo tampoco soy culpable cuando me bajo al chino a comprar al bazar chino de mi barrio, porque resulta que lo que me cuesta en el sitio tal me cuesta 4 euros, ahí me cuesta 0,50. Esa es la situación en la que estamos en estos momentos. Hasta el punto de que cuando fue la pandemia, por ejemplo en España, no se hacía una sola vacuna humana, se hacían vacunas veterinarias, pero no vacunas humanas. Es que no hacíamos ni siquiera las mascarillas, ni una miserable mascarilla, no se hacía, pero ni en España ni en Europa. Ese es el origen de todo el problema. Y ahora viene Trump y dice que lo quiere solucionar. Bueno, adelante con los faroles. Yo discrepo con tu argumento, porque no es que sea falso, es que es una verdad a medias. Quiero decir que el problema no es ese. El problema, los empresarios y la economía en general funciona según un sistema de incentivos, ¿vale? O sea, un empresario no es que sea un ser amoral, en absoluto. Nadie ha dicho eso. Un empresario no coge. Cuando un empresario externaliza, o cuando una empresa externaliza la producción y se va a un sitio, no está necesariamente, no está haciendo un juicio moral.
ni tampoco con No necesario. pongas a mí esas palabras, ¿eh? No he dicho que lo he hecho. Digo que no está haciendo Es el sistema. No, pero que bueno, lo que quiero decir es que hay un sistema de incentivos. Entonces, externalizar la producción porque sea más barato en otro sitio no es necesariamente porque sea, por ejemplo, mano de obra esclava. Existe un sistema de especialización, existe unas leyes económicas en las cuales los países se dedican a aquello. Pero esos son hechos objetivos, que allí la gente pero trabaja. Que la gente allí trabaja muchas más horas. Pero también en Indonesia. Allí y aquí. Sí, también aquí. en otros lados. Y cuando el inmoral, ese sí, de Jordi Évole, le preguntaba a unas trabajadoras qué le dirían al dueño de Zara, dirían pues que nos encarguen más trabajo. Pero tú lo aceptas como hecho descriptivo. No valoras desde no lo acepto como causa del problema, no lo acepto como causa del problema. Digo como hecho descriptivo, que sí. es así. Bueno, bien. Es así. Yo añadiría una cosa a la pintura que usted ha hecho de que aquí en Occidente pues hay gente que se lleva la producción a otro sitio porque hay costes más baratos. Hay otro problema que quizá es mayor. Y es que aquí en Occidente hay gente que se lleva la producción a otros sitios porque resulta que si tiene aquí una fábrica le aplican unas legislaciones medioambientales brutales que en esos otros sitios pues llega a China y contamina lo que le da la gana, tira plásticos al río y hace lo que quiere, ¿no? Y a pesar de todo eso, que es un hecho descriptivo, o sea, no entro en ninguna valoración moral, están allí las fábricas. Esa es la historia. No sé, o sea, quiero decir que eso es incompleto. De lo que está haciendo Trump es de, yo hago aquí aranceles. Eso es incompleto porque el gobierno chino, además de competir de esa manera, que puede ser legítima o no, en mi opinión no lo es, además de eso, tiene otras formas de competir. Tiene empresas subsidiadas, tiene formas. Sí, claro. Claro, lo que quiero decir con eso. Y estamos hablando. Pero es que no está en la Unión Europea. Y estamos hablando. Es decir, que ellos dirán, es que es un régimen comunista. ¿Qué quiere? Y estamos hablando de un régimen que tiene una expansión intencionada y que está sobornando, por ejemplo, a eurodiputados o a cientos de miles cientos de miles de cargos medios y en Qatar, Europa, y Marruecos, es decir, y Rusia, pero lo que quiero decir es que la actuación en Occidente, y los del Fufo catalán, la actuación en Occidente, efectivamente, de Qatar, de Marruecos, de Rusia y de China, y de tiene elementos comunes. Quien ha trabajado en alguna gran empresa o en alguna gran universidad sabe, por ejemplo, que el 80% del espionaje industrial, de los intentos de espionaje industrial que se producían en las universidades, en las grandes empresas, o sea, los detectados, los que los expertos informáticos detectan, el 80% eran rusos. Era una especie de echar las redes masivamente para ver si sacaban algo. Ahora probablemente una mayor parte sean chinos, no porque sean mejores ni peores, sino porque tienen una capacidad cada vez tecnológica, cada vez mayor. A eso nos estamos enfrentando. No estamos hablando de que Apple o que no sé quién, no estamos hablando de que externalice su empresa. Apple o quien sea hará lo que le dicten los incentivos económicos. Correcto. Y lo que está haciendo la administración Trump, bien o mal, es meter incentivos económicos inversos. Es eliminar los incentivos económicos que considera ilegítimos o que considera orientados hacia un fin perverso. No estamos hablando, cuando hablamos de Huawei, no estamos hablando de una empresa. Es muy fácil, vamos. No estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un agente del Partido Comunista Chino. Pues claro, eso lo estamos Nada diciendo más. desde el principio. Bueno, yo te he dicho. Entonces a eso se está oponiendo Estados Unidos. Lo que hay que discutir, esa es la guerra. Quien considere que hay una guerra entre Estados Unidos y la Unión Europea, se equivoca. La guerra es con China. O sea, ¿Y de qué lado está la Unión Europea? Estamos en el principio. ¿Y de qué lado está la Unión Europea? Claro. Lo que pasa es que habrá que elegir comandante en jefe, ¿no? O sea, una cosa es de qué lado estás y otra cosa es qué es lo que tienes que hacer. Claro, o sea que Francia tenía que votar si elegía a Churchill o a Chamberlain. No, yo lo que digo es ¿qué otras maneras hay de no haber o de revertir esta situación que no sea? ¿Revertir cuál situación? Porque pues no sé ahora cuál es la que te preocupa. ¿Si la guerra que iba ganando China o la guerra de Trump? No, es que te lo pregunto. No me abrumes. ¿Cuál es la situación? Perdón. Porque me sacas de... Lo siento. Me sacas de lo que sí, quería pero ¿cuál decir, es la situación? Lo siento. Hay que revertir esta situación. ¿Cuál es la situación? Pues la situación en la que estamos, donde tenemos un país que se llama China, que está con unas políticas, como he dicho al principio, completamente expansionistas, trituradoras. Además, a ellos no les interesa nada tampoco nuestro bienestar. Es decir, que nadie piense que ellos están haciendo el comercio o el libre comercio porque van a hacer lo contrario de lo que yo he dicho que no me gustaba. No, ellos van a esquilmar todo aquello que puedan y van a corromper todo. Si eso no está en discusión, eso está clarísimo.
Yo lo que he querido hacer es por qué se ha llegado a esa situación. Pongo un ejemplo. ¿Por qué tenemos que... ¿De verdad era necesario, de verdad, y para quién era necesario la globalización y llevarse toda la producción a Asia por esos incentivos? ¿Para quién era necesario? ¿Quién ha ganado con eso? Asia. Esa es la pregunta. Entonces, Asia. claro, y nosotros. Nosotros no lo tenemos. Ah, no. ¿Tú crees que hemos Bueno, ganado? yo no Pues tengo. si hubiéramos ganado, yo no tengo un iPhone. así. Yo no tengo un iPhone, tú sí. No, pero tú tienes, a lo mejor tú tienes peor, a lo mejor tú tienes uno chino, ¿sabes? Creo que no, pero realmente sí, realmente no sé. chino. Yo lo que sé es que no es Huawei, realmente no sé de dónde es. Lo voy a preguntar. Creo que no es chino, espero, pero no lo sé. Alguien seguro que me lo dice. Al final de todo esto, ¿sabes lo que hay? Aparte de poder, pasta. Al final de todo esto, lo que hay es pasta. Porque todas las grandes, grandes, ni todos, muchos de los conflictos que se han empezado, que han empezado como es chino. comerciales, claro que es chino, por eso te digo, o sea, me estás señalando a mí que tengo un iPhone y tú tienes uno chino. A ver si te están grabando. Han sido por temas económicos. Da igual, o sea, salvo algún loco por ahí, casi siempre ha sido por temas económicos. Y yo lo que creo es que estamos en el principio de algo que puede derivar en algo mucho más grave, que es lo que ha dicho, por ejemplo, antes don Luis. ¿Quién nos garantiza que ahora China dice así? Pues a por Taiwán. Es que Taiwán va... Perdón, cito a un tuitero, por cierto, eso pienso como yo, que está ahora mismo muy radicalmente en contra de Trump, y es una de las personas con las que yo discrepo con mucho respeto. No le cito, pero es alguien que decía hace 2 años o 3, veremos en menos de 10 años caer a Taiwán ser conquistado por China, sin que Occidente mueva un dedo. Yo creo que hay procesos malos, quiero decir, yo creo que hay consecuencias malas de este enfrentamiento que se van a adelantar. No quiero hacer... Sé que las comparaciones son odiosas, pero cuando Churchill no, porque ni siquiera estaba en el gobierno Churchill, cuando Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, ¿vale? Que declararon la guerra a Alemania, ¿eh? Alemania invadió Polonia, de acuerdo con la Unión Soviética, y declararon la guerra. Adelantaron unas consecuencias perniciosas, ¿vale? O sea, Hitler no habría invadido Francia, obviamente, si no hay una declaración de guerra de Francia, producto de tal. ¿Eso qué quiere decir? Que no había que declarar la guerra, que no había que resistir a la invasión de Polonia. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo sé, no lo que sé, lo que veo o lo que opino es lo que estaba pasando ante la rendición incondicional de Occidente. Esto es un coadyuvante, está claro, es un acelerador, como vale. diría. Esto va a acelerar la situación. Claro, resistirlo acelera la situación, pero puede ser el principio de la cura. Poniéndolo en términos médicos, bueno, tú no eres médico, pero es algo muy parecido, con perdón. Es un enfermero de la mente. Es como cuando, en fin, un doctor de la mente. Un doctor de la mente, no quiero como cuando el tipo, el freudiano así tal, le coge y le obliga al paciente a enfrentarse a su propio trauma infantil que tiene enterrado en su subconsciente. Lo primero que hace lo primero que hace es pasarlo mal, y gracias a que lo pasa mal se cura. Bueno, mutatis mutandis, ya sé que tú no eres un vulgar psicoanalista, pero algo así. Y ahora ya, ¿dónde hemos dejado a China? Hemos dejado en que había una guerra que estaba ganando China, y ahora mismo las espadas están en alto. Y la Unión Europea puede, desde luego, intentar tomar el mando. Pero mira, esto está muy bien, porque al final hemos llegado al asunto central. Y es que esto no iba ni de balanzas de comercio, de balanzas de, ¿cómo se dice? Nunca ha ido de eso. No, pero cuando uno hace... Es que todo esto ha tenido una historia, no hay que olvidarse de la historia. No, Trump saca esto porque los aranceles, luego resulta que la tabla aquella no tenía nada que ver con... eran las balanzas comerciales entre los países. Sí, lo cual no son los aranceles, sí. Luego han metido ahí a todo el mundo y al final los quita a todos y le mete es que ya no sé cómo, esto es como la bolsa, que vamos ya por el 145%. Bueno, ahora mismo hay un 10% con la Unión Europea, porque el resto está suspenso, y creo que aproximadamente un 145% con China. El día cuando yo me acuesto después de que hayan terminado los programas informativos, me suelo poner
Bloomberg o la radio de Bloomberg o de Fox o alguna otra, porque por la diferencia horaria y están. Necesita usted ayuda psicológica porque de tragarte todos los informativos no, y luego meterte en Bloomberg. No, es lo que pongo para dormirme, es lo que pongo así muy flojito para dormirme. Y entonces el mismo día que Trump anunció con esa tabla que efectivamente, o sea, de lo que estaba hablando era de balanzas comerciales, no de aranceles, pero bueno, es que no quiero entrar en eso porque yo estoy en completo desacuerdo con el absurdo económico de querer reducir, de querer eliminar los déficits comerciales con cada país. Eso es absurdo. Pero dicho esto, cuando anunció eso, cuando anunció el famoso Día de la Liberación, ese mismo día tuvo una entrevista el secretario del Tesoro norteamericano. Es que tiene un nombre muy Bessent, ¿cómo se llama? Bessent. Bessent. Y entonces le preguntaban, bueno, y entonces, claro, esto se va a permanecer así y tal, no sé cuánto. Y, hombre, no, porque lo que hay que hacer está. Y entonces el de Bloomberg le acabó diciendo, bueno, pero usted lo que está mostrando es una actitud negociadora completa. Y dijo, sí, claro, ese mismo día. Lo que quiero decir es que yo no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé qué van a negociar. Aquí entre nosotros. ¿Con quién? Con China. Rusia. Vale. Con China, venga, va. Muy bien. Vale. ¿Qué van a negociar? ¿Qué le vas a pedir? Porque China no va a desmantelar su sistema industrial. No lo va a hacer. No. Es que esa es la base de su poderío político y militar. Es decir, solo con Estados Unidos, pues sí, se pueden hacer muchísimo daño porque, sin tener ni idea, supongo que al que más exporta desde China será a Estados Unidos. Pero eso no va a dejar de hacerlo con el resto del mundo. Entonces, yo lo que quiero saber es qué va a negociar, qué le va a decir Trump. Oye, mira, me tienes que comprar... ¿Y qué soluciona con eso? No, si es que con China no hay negociación de carácter económico. Vamos a ver, tenemos que entender que lo que estamos en una guerra. Claro, guerra. Estados Unidos, China. Que acaba de empezar, no se trata de equilibrar balanzas y demás. Hombre, China podría evitar que la confrontación escale, pues llegando a un acuerdo con Estados Unidos para, pues ponemos tales y tales medidas para reducir esa balanza comercial a cero. Pero eso sería ya perder la guerra por parte de China. Entonces eso no va a pasar. Ahí lo que Trump está haciendo es incrementar la presión sobre China, que por ejemplo, pues antes de la llegada de Trump, semana sí y semana también estaba haciendo ejercicios militares, bien navales, bien aéreos, en torno a la isla de Taiwán. ¿Puede, por ejemplo, ahora China, estando sometida a la presión de los aranceles, montarte mañana unas maniobras militares en torno a Taiwán solo si entra en huida hacia adelante? Y si entra en huida hacia adelante, entonces entraríamos ya en terreno posiblemente prebélico y ahí Estados Unidos haría valer su fuerza militar. Con los demás, lo que está haciendo Trump es negociar, pero no solo balanzas comerciales, eso es absurdo. Con México le impuso de entrada 25%. Y luego se lo aplazó, ¿por qué? ¿Porque México había quitado los aranceles a Estados Unidos? No, se lo aplazó porque México había accedido a la demanda política que subyacía, que era, me controlas la frontera y a partir de mañana ni un ilegal y ni un gramo de fentanilo. Y eso es lo que quiere Trump. Y con Europa, lo que le está haciendo Trump a Europa es simplemente decirle, a ver, guapa, ¿dónde estás? ¿Con China o con Estados Unidos? Posiciónate. Fíjese, yo de la primera parte que ha dicho usted estoy completamente de acuerdo, pero de hecho lo puse hace un par de días en mi Twitter. Estamos en lo que puede llegar a ser el inicio de una guerra. O sea, de hecho yo creo que ya es una guerra, lo que pasa es que de momento es económica, todavía no es militar. Por eso he preguntado hace un momento qué es lo que quiere negociar. No, perdona, negociar con China. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que negociar. China no va a negociar nada. Entonces, al final, la impresión que da es que se busca un conflicto mucho mayor, ahora que tengo ventaja militar. Porque a lo mejor dentro de 10 años resulta que la ventaja militar de Estados Unidos no es tal. Si en este momento, así... Y acabo una cosa simplemente. Y si es eso, desde luego Trump lo está haciendo muy mal, porque tú no puedes tirar contra todo el mundo. Tú al revés, ahora lo que necesitas en estos momentos es, cuando tú, si es verdad que tienen ese plan, es tener los más aliados posibles, y eso no se consigue a base de palos como ha hecho este hombre. Vale. Depende. ¿Cómo consigues a base de no palos que se ponga de tu lado un país cuyo dirigente, por ejemplo, está a sueldo de China? ¿Cómo lo consigues? ¿Cuál en concreto?
Por ejemplo, en España tenemos declaraciones de Sánchez desde China que vamos a poner. ¿Las podemos poner? China es además un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales. Ahí está la lucha contra la emergencia climática, la financiación al desarrollo, la lucha contra la desigualdad, que constituyen también para España una de nuestras principales prioridades desde el punto de vista de la política doméstica, pero también desde el punto de vista de la política exterior. Qué vergüenza. ¿Cómo haces con dirigentes? Y este lo que pasa es que es un pequeño patán de segunda fila que tampoco se oculta mucho. Pero ¿realmente pensamos que los dirigentes europeos han estado actuando por simple estupidez todos estos años, hundiendo a Europa comercialmente frente a China, imponiéndonos a nosotros un decrecentismo mientras China emitía cada vez más y fabricaba cada vez más? ¿Pensamos que todo es simplemente porque son tontitos? No, aquí hay gente trabajando activamente en favor de China, igual que ha habido gente trabajando activamente en favor de Rusia, y sabemos los nombres ya, empezando por Gerhard Schröder, François Fillon. Sí, todos los que conocemos. Entonces, ante eso, Trump no puede decir, oye, machote, venga, apóyame. No, Trump lo que dice es, no, vamos a ver, quien manda soy yo, Estados Unidos. Y aquí está el órdago. O estás aquí o estás al otro lado de la trinchera. En ambos lados no. Pero, por ejemplo, eso que sería comprensible si no existiera, por ejemplo, un ejemplo como Corea del Sur o Japón. Es que a Japón y a Corea del Sur les ha hecho exactamente lo mismo. Y Japón y Corea del Sur van a ser, bueno, Japón, Corea del Sur, Filipinas, incluso, bueno, iba a decir que Vietnam, porque Vietnam se odia con, en fin, Australia, se lo ha hecho a todos. Vietnam, entonces, iba a decir usted que se odia con China. Sí, Vietnam. ¿Sabe usted que Vietnam anualmente le compra a China más productos y servicios que el desequilibrio comercial con Estados Unidos? Y al final son vecinos. Pero estás haciendo una pregunta... Lo que quiero decir con eso es que ese argumento que me utiliza usted, que es así, que me parece muy válido, le resta valor el hecho de que lo haya hecho con todos, porque no había motivo ni para Japón, ni para Corea del Sur, ni para otros países que allí van a ser claves y que también les ha agredido económicamente. Hasta el punto, perdón, y acabo, que Corea forzó a que Corea del Sur y Japón el otro día se sentaran en una mesa a darse la mano con la dictadura china para garantizar el libre comercio entre esos tres países, que recuerdo que está a 50 kilómetros de las islas del Japón de la península de Corea. Estás haciendo una pregunta continuamente que no habéis o que no hemos dejado tiempo a responder, que es entonces, ¿qué es lo que quiere de China, no? Bien. ¿Qué se puede negociar? Bien, pero lo que quiero decir es que incluso si tú tuvieras razón, o sea, si de verdad, que yo no lo creo en absoluto, ni que sea el objetivo, si de verdad se estimara que es que va a haber una guerra dentro de 10 años y que es mejor que la haya ahora, porque ahora es ganable y dentro de 10 años no, es el mismo argumento que espejo del que me has dicho tú, Alemania. Sí, pero yo pienso que es un disparate, no que lo diga, digo que esa hipótesis es un disparate, yo creo que no lo cree nadie, pero si eso fuera así... Yo sí lo creo, si no se plantea ahora, o sea, no creo... No, una guerra... no creo que vaya a haber una guerra ahora, pero creo que si no se plantea la confrontación militar, si no se plantea la confrontación ahora, lo que pasará dentro de 10 años es que China habrá ganado la guerra sin disparar un tiro. Bueno, yo he dicho una hipótesis muy concreta. Si tú tuvieras la certeza, nunca la se puede tener, de que va a haber una guerra dentro de 10 años y por lo tanto vas a decir no, voy a adelantar y voy a hacer la guerra ahora para ganarla, cosa que no creo porque es un disparate por muchos motivos, que es que no hace falta ni entrar. Si eso fuera así, sería ético y procedente provocarla ahora, ¿vale? Pero no es así. Sí, si tú tienes la certeza de que va a haber una guerra dentro de 10 años entre China, tal, vale, pero ese no es el tema. Ese no es el tema. ¿Saben ustedes cuál es el tema? El tema es que, pase lo que pase, nos tiene que pillar con las defensas altas. ¿Y cómo tener defensas altas? Pues hombre, con chutes de vitamina C, que caramba, aquí en España tenemos unos cítricos maravillosos, y si son de cítricos y delicias, mucho más, que te ayudan a que tu cuerpo, pues en fin, funcione mejor. La vitamina C es imprescindible, es un antioxidante, es algo que nuestro cuerpo no produce y que o la ingerimos o nos pasa de todo. Y ya puestos a ingerir vitamina C, oiga, pues qué mejor que con los mejores cítricos
que te los cogen hoy del árbol y mañana los tienes en tu mesa. Y además solo cítricos de temporada, nada de cosas pasadas por cámara frigorífica, traídas desde el otro extremo del mundo. No, de la huerta alicantina, de la huerta de Orihuela. Entren ustedes en cítricosydelicias.es o .com, da exactamente igual, y pueden hacer ustedes sus pedidos de cítricos variados, siempre variedades que estén en temporada. Por cierto, las naranjas que tienen ahora son espectaculares, buenísimas, me encantan. Ayer me estuve comiendo una, me peló una naranja mi hija, fíjense qué cosa. Pero eso es muy de... que no pasa todos los días, como la del chiste. Esto, mi padre, que en gloria esté, mi padre, recuerdo cuando éramos pequeños, decía, ¿quieres tomar una naranja conmigo? Claro, y eso lo que significaba es, ¿me pelas la naranja? Pero usted también es como yo, de los que le molesta pelarse la naranja. No. ¿No? Pero le digo yo a mi hija o a mi hijo que me pelen la naranja, vamos. Oye, donde haya mandarinas, yo a la mandarina. Bueno, pues cítricosydelicias.es o llamen al teléfono 966-288-008 y dense un gustazo. Hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos comentando. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolift para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, mientras que el mundo se mueve, pues nosotros nos dedicamos a lo importante. Por ejemplo, pues Jamás Madrid defendía ayer en la Asamblea de Madrid que el árabe es una lengua española y que por tanto hay que dar clases de cultura y lengua árabe en los colegios españoles. Y el gobierno de la nación, Sánchez, pues resulta que ayer sabíamos que va a asumir todo el coste para que el catalán se imparta en las escuelas europeas. Ya saben ustedes que hay por ahí por el exterior escuelas europeas que dan servicio a los hijos de desplazados de distintos países y tal. Bueno, pues ahora tendremos allí profesor de catalán para todos aquellos que quieran, pagado por todos los españoles, ¿no? Es una cosa espectacular. Vamos a pagar las sobrinas de Ábalos, los polvillos de todos los tipos del Tito Berni
y los profesores de catalán en las escuelas europeas, ¿no? Poltrona, Qué cosas tan útiles. La poltrona de Sánchez, estamos trabajando. De todas maneras, yo a eso le auguro un rotundo viaje a ninguna parte. Me recuerda mucho a algo así hizo Esperanza Aguirre en su momento. Que creó un instituto, un colegio público, se llama Josep Tarradellas, para impartir catalán en Madrid. Y eso duró... Claro, pero duró 3 minutos por falta de demanda. Claro, por falta... Eso sí que es la ley de la oferta y la demanda. Es que, Entonces, claro, es que las lenguas no tienen derechos, los tienen las personas. Entonces, el problema ya no es ese, el problema es que se trabaja brutalmente y totalitariamente y con dinero de todos los ciudadanos en convertir el español en lengua extranjera en Cataluña. Este es el tema. Entonces, el español, el castellano, que es una lengua propia de Cataluña y que lo es además de forma mayoritaria desde hace siglos, y no por imposición, se está convirtiendo en una lengua extranjera. Y el problema es que mientras lo que obtiene la Generalidad de Cataluña del gobierno español lo obtiene en calidad de botín, o sea, de botín de guerra, o sea, lo que está exigiendo fíjate, no solo la Generalidad de Cataluña, sino los partidos independentistas y golpistas que no gobiernan en Cataluña. Bueno, pues estos partidos están obteniendo cosas en calidad de botín de guerra. Entonces, cuando se discute un absurdo y estúpido plan contra los aranceles de Trump, contra 14.000 millones y no sé qué, no sé cuántos y tal, entonces inmediatamente Cataluña dice el 25% para Cataluña. Entonces tú dices, bueno, pero esto es absurdo, pues si lo que estamos hablando es de las empresas que se vean afectadas, porque la producción esté afectada por los aranceles que pueda poner Estados Unidos. El 25% para qué. Y lo dicen, claro, nos lleváis poniendo la bota en la cara toda la historia y ahora os parece mal. Es botín de guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno de España, el Partido Socialista, pero no solo el Partido Socialista, desgraciadamente, ha asumido la mentira, por ejemplo, de que el catalán ha sido perseguido, por cierto, ni prohibido durante el franquismo. Mentira, puñetera mentira. No solo no ha sido prohibido durante el franquismo, sino que ha habido premios oficiales en catalán y publicaciones oficiales en catalán. Vale. Estamos asumiendo eso. Entonces, cualquier cosa, incluyendo eso, es un botín de guerra. A mí me es igual que si hubiera una administración única en España, ¿vale? O sea, si hubiera una administración y delegaciones regionales, independientemente de la autonomía en la gestión o de muchas otras cosas, a mí me parece que en las escuelas oficiales de idiomas en el extranjero, como en Madrid, como lo que sea, se puede ofrecer cualquier cosa para la que haya demanda, incluyendo clases de catalán, por supuesto. Pero lo importante es para la que haya demanda. Claro. Es decir, por ejemplo, en una escuela oficial de idiomas, yo qué sé, Ávila o tal, pues resulta que ofreces catalán porque se impuso en su día ofrecer catalán y gallego y vasco, y no hay demanda. Ninguna. Entonces, pero eso sí, tienes que pagar toda una serie de sueldos, que al final yo creo que es lo que pretenden estos tíos. Claro. Al final ellos lo que tienen es creo los puestos y además me vas a dejar elegir al personal. Entonces tengo colocado por ahí a lo que cobren 3.000 euros al mes o 4.000 colocados. ¿Y quiénes van a ser esos profesores de catalán? No te preocupes. Yo voy a hacer una empresa que vas a externalizar tú la contratación y me voy a encargar yo de... Ese es el business. Y además impulsado desde un ámbito que no el independentista y el golpista, que no solo que se beneficia económicamente de esas acciones y a la vez voy a decir algo concienciando sobre el independentismo. Que quiero que se entienda muy bien lo que voy a decir. Porque es inútil. Bueno, es inútil. Teniendo en cuenta cómo se explica usted, bueno, no sé. Eso ánimo, también es verdad. Ánimo, don Jaime. En fin, el Sánchez lo que tiene es cao a los nacionalistas. Los nacionalistas no saben qué pedirle porque se lo da todo. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido él a nivel político? Digo de escaños, ¿vale? A nivel político de escaños. Él al mismo tiempo es el nacionalismo, no está dejándole lugar a la confrontación de ninguna de las maneras, porque todo lo que ellos buscan para confrontar con él se lo da sin ningún tipo de reparo. Y a las pruebas me remito. El nacionalismo catalán está a nivel de escaños en el peor momento de hace
muchísimos años. Eso es absolutamente innegable. Otra cosa son las consecuencias desastrosas a nivel ya político, institucional, económico y social, que eso que está haciendo Sánchez va a tener para el resto de los españoles y para la nación. Y algo peor, que es que usted llama a partidos nacionalistas, como todo el mundo, llama a Junts, No, el PSOE, también lo he dicho. Es que les ha quitado el discurso nacional. Sí, pero que el PSOE es un partido nacionalista catalán. Bien, pero dicho esto, yo quería contar una anécdota que hace mucho que no cuento, pero que a mí me impresionó. Hace muchos años, cuando yo viajaba mucho a la ribera del Júcar, había una profesional en un centro de niños con discapacidades, que era de un pueblo en el que se hablaba, era de un pueblo de Valencia, de la Vega del Júcar. Y me contaba lo siguiente, me dice, en mi familia siempre se ha hablado valenciano. O sea, yo con mis padres hablaba en valenciano y en mi familia siempre se hablaba valenciano. Y ahora, por culpa de la Generalidad de Valencia, yo le hablo a mis hijos en español, porque resulta que ven la televisión en valenciano. Bueno, en valenciano me temo que en catalán, pero bueno, vamos a dejar ese tema ahora. Van a la escuela y resulta que les hablan en catalán o en valenciano. Y van, que no es lo mismo, bien, no quiero entrar en eso si me permiten, pero y tal. Yo hablo a mis hijos en español porque si no les estamos haciendo una barbaridad, que es convertir el español como en una lengua extranjera. Mutatis mutandis, eso es lo que está pasando. Yo tengo amigos catalanes en Madrid y en Cataluña. La mayor parte de los que viven incluso en Madrid, pero en Cataluña, todos entienden bien el catalán y con frecuencia lo hablan bien, no sé si bien o mal, pero lo hablan bien. Y los amigos en Cataluña, algunos son, y además algunos los compartimos, alguno es su lengua materna de alguno de ellos es el catalán. Y sin embargo, han optado como postura política en hablar español, en no dejar que les conviertan el español en una... Eso es la famosa dialéctica generacional. Yo creo que fue don Luis hace un par de semanas o por ahí. ¿No dio usted un dato de que los jóvenes en Cataluña son cualquier cosa menos independentistas? Según la encuesta del propio CIS catalán, dependiente de la Generalidad, en estos momentos la primera fuerza entre los jóvenes catalanes de 18 a 24 años sería Vox. Sí. Bueno, esa es la dialéctica generacional. Yo creo que todo esto al final les va a salir fatal, porque efectivamente cuando te están obligando, cuando te persiguen, además no nos engañemos, en un mundo tan globalizado donde tú coges, porque antes cuando estabas metido en una aldea y te movías 25 kilómetros alrededor de la aldea y todos te hablaban en catalán o en la lengua que fuera, muy bien. Pero hoy en día, que te coges Twitter, la mitad de las cuestiones vienen en inglés, te coges YouTube, o sea, cualquier red social que te dé la gana, está en idiomas que como el idioma es un vehículo, te permite expresarte y comunicarte con otras personas, y yo lo siento por ellos, pero ni el catalán, ni el vasco, ni nada parecido. Ellos, al final, será una cosa para comunicarse entre la gente más próxima, pero pretender hacer obligatorio, así, como si fuera un experimento social, una lengua en un territorio de la Unión Europea que pertenece a un país que se llama España, donde aquí cada día se habla más inglés, más francés, más alemán, viene más gente de fuera, es... Pero yo discrepo de una cosa. Cuanto más aprietan el nudo, más... Pero yo discrepo al menos en dos cosas. ¿El que se les afloja? Yo discrepo en dos cosas. Eso también. Yo discrepo en dos cosas, pero una de ellas es que la tecnología puede dar libertad o puede dar control. Quiero decir que... Ya, pero no hablaba yo de eso. Bueno, sí, porque tú estás hablando de que el acceso de cualquier persona a las redes sociales, etcétera, le hace escapar de los mecanismos... No. Lo que yo he dicho es que la lengua de comunicación, o sea, las redes sociales te permiten comunicarte con un montón de gente que no habla catalán. Sí, pues eso de eso y que no se expresa en catalán. De eso estoy hablando, pero lo que te quiero decir es que si tú haces eso, pero a la vez te tienes que someter a los mecanismos de control social, que es que el asunto no es el catalán, a los nacionalistas les importa lo mismo que a los nacionalistas vascos el vascuence. Una mierda. Es un tema de identidad. Nada. De hecho, el propio tipejo racista y brutalmente xenófobo, que era Sabino Arana, ese tipejo asqueroso, dijo él que si tuvieran escribió él, Sabino Arana, que si tuvieran la desgracia
de que los españoles, los maquetos, creo que en particular decía, si tuviera la desgracia de que los españoles aprendieran aprender el vascuence, dijo él, habría que archivar cuidadosamente el vascuence y su gramática y aprender nosotros cualquier otro idioma que no conocieran ellos, incluido el ruso. Por cierto, dijo expresamente. Es un elemento de categorización y diferenciación grupal, el tema del idioma. Que ojo, porque por ahí va David Azagra. Vox pide a la juez que investiga a David Sánchez que investigue si el hermanísimo ha solicitado la nacionalidad japonesa. Ni vasco, ni catalán, ni español, japonés, el idioma del futuro, hombre. Pues se ha equivocado, ahora que el hermano estaba por allí podía haber pedido a la China, que seguro que se la han encantado. Vamos por el procedimiento de urgencia. A toda la familia, además. Sí, a Sánchez, a su mujer, a David y, si me apuras, al fiscal general del Estado. No te quepa duda. Y a las 16 Álvaro señoritas... García Ortiz. Y a las 16 señoritas. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? No solo que dicen, que votan y además quiénes ganan. ¿Por qué? Porque saben ustedes que con motivo de nuestro primer aniversario, don Luis del Pino estaba regalando nada más y nada menos que 2 libros, 2 ejemplares de Yo el Difamado, que es la biografía apócrifa de el bueno de Fernando VII. Así que esos 2 ganadores de Twitter y 2 ganadores de YouTube los va a dar mi compañero Eric, que me acompaña aquí mismo. Porque yo siempre traigo la suerte, don Luis. Ya saben que traigo la suerte con los sorteos. Y en este caso no es un sorteo de Navidad, no es un sorteo del Día del Padre, es el sorteo del gran libro de don Luis del Pino, Yo el Difamado, el cual recomiendo, no porque lo haya escrito don Luis, sea mi jefe, por supuesto. Ay, qué lío te has metido. Este chico... Es que me ha sonado... Pero como es de majo, A lo de Pilar Alegría me ha sonado un esclavo. Yo no sé, ¿Dónde durmió Eric Gutiérrez? A los pies de Luis del Pino, en la cama a los pies de Luis del Pino. ¿Ha estado usted alguna vez en un parador? Hombre, José Luis, en un baño turco. No se lo piensa. Aterriza como pueda hacer esa película. El siguiente regalo tiene que ser un bono de parador de sí, cuidado. Algo cuidado. así. Bueno, en este caso regalábamos 4 libros de don Luis del Pino, Yo el Difamado. En Twitter los ganadores han sido El Barón de la Birra, @baronbeer1983, y el segundo ganador, en este caso ganadora, Gema E. Frasketcar, @gfrasket. Nos pondremos en contacto con ustedes próximamente para que nos den los datos de envío y les enviaremos los libros. Sí, y instrucciones para los dos. Sigan a la cuenta @Radio Libertades. Ya lo hacen. Gente de bien. La birra no es un seudónimo que utiliza usted en Twitter. Quería otro libro firmado por don Luis. Es que no me basta con birra, pero sí podía haber ocurrido perfectamente. ¿Y en YouTube? Y en YouTube los ganadores han sido Guzmán Est W y Francisco Javier Frías Villena 1156. Así que nos pondremos también en contacto con ellos para que nos digan pues sus datos de contacto y poder enviarles esos libros. La verdad es que ese tipo de nicks son una responsabilidad, porque sí. Claro, Francisco Javier 1156, tienes que tener cuidado de quién contactas, porque como contactes a los 1155 anteriores... Pues se queda usted sin libros, don Luis. Importante, que nos den sus datos y a quién quieren que vaya dedicado ese libro. Claro, por supuesto. Ya que estamos, pues un detallito de don Bueno, Luis si no del quieren Pino. que vaya dedicado, pues se lo enviamos. Si no interesa. Hombre, que igual lo quieren revender. En plan de que la cosa está muy mal, está muy achuchada. Hombre, que no. Perdone, tengo un dato. Pero firmado vale más. Tengo un dato que se lo conté yo el otro día a mis compañeros, no voy a decir quién regaló qué, pero me consta que hay un libro de nada más y nada menos que Carlos Bardem, que regalaron en un cumpleaños, y cuando lo abrieron, iba dedicado por Carlos Bardem a otra persona. Entonces fue como, encima me regalas un libro de Carlos Bardem dedicado pensando que vas a quedar bien, no te has dado cuenta que te lo ha dedicado Carlos Bardem. Yo lo y entiendo, lo has, que reciclado. te deshagas de un libro yo de Carlos compré una Bardem. biografía Aunque sea quedando mal. Yo compré una Qué biografía feo. de Churchill de Paul Johnson y compré de segunda mano y me llegó un libro firmado por el propio Paul Johnson. Ostras, pues eso añade valor. Pues eso, a ver si lo puedo. Estoy empezando la puja. Lo bueno hubiera sido que estuviera firmado por el propio Churchill. Bueno, no hubiera sido, vamos, imagínese usted. Un milagro. Bueno, pregunta que lanzamos esta mañana a la audiencia: ¿quién cree que acabará antes en el banquillo? José Luis por José Luis Ábalos, Begoña por Begoña Gómez, David por David Azagra y Álvaro por Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. De momento, con el
A ver, perdón. ¿Quién creen que José acabará Luis, antes en el banquillo? Begoña, David o Álvaro. ¿Quién creen que acabará antes? Lo siento, es que, mira, iba a votar, pero no he votado, porque creo que no va a acabar ninguno. ¿En el banquillo? Ninguno. Vamos a ver, en el banquillo, bueno, pero también... No, hablamos del banquillo, no de la cárcel. No decimos que vayan a ser condenados. En el banquillo José Luis, porque José Luis precisa, o sea, exige una condena, pero precisa una absolución. Quiero decir que el PSOE solo puede salir adelante si exige una absolución. ¿Qué es una absolución? Una condena suficiente para ni fastidiarle a él demasiado, ni condenar a su entorno. De las de un año por cohecho, malversación y todo claro, eso que hemos visto antes claro, del programa, y un no sé qué, y luego que se anule una parte del procedimiento. El asunto no es ese, el asunto es que pueda pactar una condena que libre tanto a su entorno familiar como al Partido Socialista. Ese es el tema. José Luis. Pues fíjese usted, va ganando la opción de José Luis Ábalos con un 64% de los apoyos. O sea, 2 de cada 3 de los oyentes piensan que José Luis. Yo también apostaba por esa opción, pero por otro razonamiento, y es que Pedro Sánchez no va a dejar caer ni a su hermano ni a Begoña Gómez, que es su mujer, ¿no? Por aquello del entorno familiar, y Álvaro García Ortiz tampoco, porque le va a arrastrar. Sin embargo, puestos a buscar un chivo expiatorio, José Luis Ábalos es perfecto, ¿no? Es que José Luis Ábalos es, como diría Carlos Ruiz Brown, un chivo explicatorio. Es explicatorio, además. Con lo cual, lo del destrozo del parador de Teruel sería la fiesta del chivo, ¿no? Por ejemplo. Un 6% de los encuestados apuesta por Begoña Gómez, la que menos votos se lleva en Twitter, y hay un empate técnico entre David Azagra y Álvaro García Ortiz. Yo creo que hay gente que comparte mi razonamiento. Voy con comentarios en las publicaciones de YouTube. David1249 dice que me gustaría añadir algo, y es que sea cual sea el orden de la fila hacia el banquillo, ninguno pisará la cárcel y ninguno pagará lo que había robado si es que así se declara en juicio. Un poco en la línea de lo que decía don Jaime de Berenguer. Juan Antonio Pérez Laplaza, 6394, dice que espera que todos los corruptos pasen por el banquillo si no se fugan antes. Claro que es que esto es otra opción que pone encima de la mesa. Pepa Polonio Simón, también en las publicaciones de YouTube, dice que cada día cree menos en la justicia, no cree que acabe ninguno en el banquillo, le pasará como a todos esos que se escapan o de alguna manera pues como que desaparecen los procedimientos. Qué pena, ¿no? La poca confianza que tiene la audiencia en la justicia, yo creo que es algo que desgraciadamente, gracias a gestiones como las de Álvaro García Ortiz. Claro, efectivamente. Bueno, un comentario que lo resume todo, que me encuentro en el chat de YouTube, es de Antonio Pérez Herrera, que dice: me da igual el orden, lo importante es que estén todos. A mí eso me parece fundamental, ¿no? Todo el que ha cometido alguna fechoría, por lo menos que se juzgue, ¿no? Que acabe. ¿Se imagina una celda con los 4? Qué divertido, ¿eh? Eso sería... Que se contarían ahí esas cosas, en plan de, oye, yo te dije, no te dije yo que esto no destaparas, en fin. Pero es que al final descubrirían que los 4 están en la misma trama. Bueno, y que son de la misma calaña, que esa es otra. Bueno, en Twitter, 2 comentarios rápidamente. Don Luis Fambindi dice que piensa que Ábalos, que está pillado ya por todos los sitios, va a ser el primero en pasar por el banquillo. Y el Ens Guitar dice: me da igual, solo estaré tranquila cuando vea al número 1 entre rejas. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, como enhorabuena siempre. a los que han ganado los libros que hemos sorteado. Una vez que nos manden sus datos, pues se los mandaremos dedicados. Y hasta aquí hemos llegado con la tertulia. Gracias, don Asís. Un placer. Gracias, don Jaime. Y la próxima vez, cuidado con el penalti, leche. Vamos a poner punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy quiere hablar a propósito del Valle de los Caídos, de que el odio contra la paz se ceba en destruir sus símbolos. Buenos días, don Paco. Hace 5 años, los más listos del barrio, algunos incluso investidos de cura, creían que una vez profanada la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, todo volvería a la calma. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. El cuerpo de Francisco Franco se sacó de su tumba, pero el tiempo ha pasado y a estos ingenuos bien pensantes le quitan sus razones, esos histéricos, radicales, exagerados, ultras, los destructores ideológicos de España y de la paz, que continúan con más saña cada día y nos llaman a los que no estamos de acuerdo lo que ellos son, extremistas. ¿Quiénes son? Pues el PSOE y toda la ralea que les acompaña. Esos son extremistas de verdad, o inanes, como el Partido Popular. En enero de 1965 mi hermano mayor acababa de llegar a su primer destino, Ceuta,
como teniente de artillería y organizó en su coche un viaje a Madrid en un Cinca 1300 Aronde de cuarta mano de matrícula Ceuta 3785. Gastaba más aceite que gasolina. Fue la primera vez que con 15 años vine a la capital y conocí el Valle de los Caídos. Me causó una impresión sobrecogedora, no solo por el derroche de arte monumental, sino por saber que allí descansaban los cuerpos de muertos de todos los bandos por igual de la guerra civil. Era un monumento a la unidad entre hermanos, sin representaciones políticas, teniendo como centro ese símbolo del amor que es la cruz. Mañana sábado día 12, se celebra un Vía Crucis en el Valle de los Caídos por la montaña, que es impresionante. Comienza a las 4 de la tarde, las 16 horas, desde Los Juanelos. Son las 4 columnas de camino a la Basílica. Se recomienda llegar sobre las 3 de la tarde al parking para ir en autobuses hasta Los Juanelos. Es una auténtica maravilla este recorrido con las impresionantes vistas a la cruz desde todas las estaciones del Vía Crucis. Si quieren más información, pueden llamar al 609-622-079 o entren directamente en la web valledeloscaídos.es. Repito, valledeloscaídos.es. Feliz fin de semana y felicidades hoy a las Dolores y Lola. El lunes, más y mejor. Punto final.